Hola, ¿no sabes cómo medir los resultados de tu entrenamiento? De pronto piensas que has bajado peso y que es lo mejor que ha podido suceder en el entrenamiento. No sabes cómo medir o cómo cuantificar o saber si estás mejorando, empeorando o si estás igual en el entrenamiento. Todas estas dudas las vamos a aclarar en este video, entonces vamos hasta el final para que puedas solucionar y entender cómo valorar y saber cómo va tu proceso de entrenamiento. Una de las situaciones más frecuentes a la hora de desenvolverme como entrenador es: profe, bajé 3 kilos este mes, voy muy bien en el entrenamiento. O situaciones aledañas a lo que ustedes consideran que es el resultado a la hora de llevar un proceso de entrenamiento. Vamos a aclarar muy bien todo este tema y vamos a enfrentarnos a ciertos datos importantes que debemos tener en el proceso de entrenamiento para tener claridad cómo va el proceso. Como les acabo de comentar, una de las situaciones más cercanas es que pensamos que el peso es lo más determinante a la hora de cuantificar o medir mi proceso de entrenamiento. Y dentro de esa valoración de la composición física, que es lo primero que les voy a hablar, o sea, cómo se compone o cómo está distribuido mi cuerpo en relación a su peso, grasa, porcentaje de músculo, densidad ósea, hidratación, un sinnúmero de datos que van a determinar cómo es mi composición y cómo está distribuido mi peso y qué dato es más importante a la hora de medir ese proceso de entrenamiento. El peso pues realmente es el reflejo de nuestro gramaje, de nuestro quilaje según una báscula. El peso realmente es un dato muy abierto y no nos especifica nada de nuestro cuerpo. Simplemente te dice: estás pesando 60 kilos, 70, 80, 90, 100, 120. De acuerdo a tu condición y a tu composición corporal tendrás un peso específico, pero no sabemos mucho más de allí. Por eso, medir el proceso del entrenamiento y creer que el peso es lo más importante en este proceso es uno de los principales errores que debemos remediar o que debemos enfrentar nosotros los entrenadores. Teniendo claro esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda unos rangos de índice de masa corporal o de IMC para determinar cómo es la relación entre lo que yo mido y lo que yo peso, y de pronto ahí ya tenemos un poco más de datos para cuantificar, es decir, que importa lo que yo mido y lo que estoy pesando. Se hace una fórmula donde estalla al cuadrado dividiendo tu peso. Esto nos da una tabla, una guía donde estar entre 18 y 25 es lo más saludable o es un rango óptimo según la OMS, donde si estoy por debajo de 18 es un IMC o un índice de masa corporal muy bajo, o si empiezo a subir por encima de 25 ya empieza el tema de sobrepeso, obesidad mórbida y sin número de situaciones que pueden estar relacionadas a tener un peso muy alto en relación a una estatura específica. Por ello es importante no medir solo el proceso de entrenamiento en el cuánto peso y en el IMC, sino que lo más importante en la valoración de la composición física es el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular. Estos dos datos son los que van a determinar principalmente cómo está distribuido el peso que tengo y va a verse reflejado en la tabla del IMC. También cabe aclarar, familia Wellness, que a veces creemos entonces que como el IMC es la relación de lo que mido con lo que peso, entonces yo peso 1,60, debo pesar 60 kilos.
Eso también es algo erróneo, porque no hay un peso idóneo o un peso específico de acuerdo a lo que tú mides. Incluso cuando hablamos del IMC, es una tabla que crea la Organización Mundial de la Salud, pero todos estos datos son principalmente sacados de poblaciones americanas. Entonces, los americanos son personas promedio de 1,90, 2 metros. Entonces, por ejemplo, para la población latinoamericana, que es un promedio de 1,70, 1,60 más o menos, no van a ser las mismas composiciones corporales. Entonces, partiendo de ahí, por eso, tener en cuenta solo el peso y la talla para determinar un proceso de entrenamiento es un dato muy abierto y no nos habla claramente del proceso. Entonces, les iba hablando ya del porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Cuando hablamos de esto ya son datos mucho más específicos que nos lo regala una bioimpedancia o nos lo regala un nutricionista o un entrenador por medio de medición de pliegues en nuestra piel o en nuestro cuerpo, en diferentes partes cutáneas de nuestro cuerpo, y eso nos va a ir dando unas mediciones mucho más específicas para determinar cómo está tu porcentaje de grasa. Si hablamos del porcentaje de grasa y todos los datos que les iba hablando, la edad, el sexo, la estatura, tus objetivos específicos, todo esto varía y determina si estamos teniendo un resultado óptimo o no en el proceso, porque recuerden que uno de los principales principios del entrenamiento es la individualidad. Entonces, lo que me funciona a mí o lo que yo quiero para mí no es lo que funciona para ti. Entonces, yo les estoy dando un sinnúmero de información, pero es entender que toda esa información no aplica como regla veraz para todas las personas, sino que es unas variables que debemos tener en cuenta. Entonces, ese porcentaje de grasa varía si soy chico o chica y varía en rangos no muy amplios, pero sí generan una posición muy contundente. Para los chicos, un porcentaje de grasa óptimo es más o menos entre un 10% y un 20%. En más elevado del 20% empieza a ser alto o empieza a ser moderadamente alto, y por debajo de 10 ya empieza a ser un poco riesgoso para los chicos. Para las mujeres, el porcentaje de grasa tiene un rango un poco más elevado, entre un 20 y un 30%. Ya que ustedes deben estar en constante cambios hormonales, deben estar preparadas en caso de un embarazo. Con esto también pues aclaramos que la grasa no es totalmente mala, no es el enemigo de nuestro cuerpo, porque no puedo tener un porcentaje de grasa en cero, ya que si en caso de necesitar fuentes de energía para mi cuerpo, esa grasa entra a hacer ese papel fundamental de no permitir la catabolización o la destrucción del mismo músculo en un caso de desnutrición, en un caso de enfermedad, de deshidratación severa. Entonces, por eso es importante no centrarnos en, uy, yo quiero llegar a un porcentaje de grasa como el de Nairo Quintana del 4%. No, eso sucede nada más para atletas de alto rendimiento, como lo pueden ser futbolistas, que pueden llegar a un 6%, como lo pueden ser ciclistas, como lo pueden ser deportistas profesionales del atletismo. Son personas que llegan a porcentajes de grasa incluso del 4, del 3%, del 8%, muy bajos. Pero entonces, nosotros como seres mortales normales vamos a necesitar funcionar de esa manera. Creo que no. Entonces, por eso, todo esto hay que tenerlo en cuenta para determinar cómo va mi proceso. Primero les estoy hablando datos, cómo medir el resultado, y ahorita les voy a dar una opinión muy importante acerca de lo que es nuestra filosofía de entrenamiento wellness. Entonces quédate hasta el final del video para que no te pierdas estas buenas recomendaciones para tu proceso de entrenamiento. Es importante también tener claro que el porcentaje o la cantidad de músculo que yo tengo en mi cuerpo es muy relevante. Recuerden que el músculo es el motor principal de nuestro
cuerpo. Tan así que incluso el corazón es músculo, los pulmones se abren y se cierran por músculos. Yo me muevo y me desplazo y genero movimiento por músculos. Yo me atrevería a decir que uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, o los sistemas, perdón, es el sistema muscular. Entonces, es supremamente importante. Y entre más elevado, mucho mejor. Ahí, por ejemplo, tú mides 1,60 y estás pesando, por ejemplo, 70 kilos, 75 kilos. Ay, profe, esa persona está entonces obesa, esa persona está en sobrepeso. Depende entonces, no del peso, no del IMC, no del porcentaje de grasa, no del porcentaje de músculo, sino de la combinación de todos estos datos. Entonces, si pesa esos 75 kilos, pero esos 75 kilos, digamos que es un hombre y tiene un porcentaje de grasa por debajo de 20 y un porcentaje de masa muscular por encima de 30, elevado a lo que más se pueda, esa persona, a pesar de que tiene un peso más elevado de lo que podría decir su estatura, está en óptimas condiciones, ya que ese músculo va a hacer que su cuerpo funcione y se desenvuelva de una manera óptima en la vida cotidiana. Entonces, con el músculo ya les acabé de dar el dato, ojalá tenerlo por encima de un 30% en relación al peso de nuestro cuerpo, y de ahí para arriba, entre más podamos elevar el porcentaje de músculo, muchísimo mejor. Hay un dato muy importante también, y es la hidratación. Recuerden que nuestro cuerpo es aproximadamente 70 y pío, el 80% líquido. Quiere decir que la hidratacióncita es fundamental para poder permitir que nuestro cuerpo se desenvuelva de la mejor manera. Una hidratación ojalá esté por encima del 52%, ¿cierto? Ponerle mucha atención a eso. Recuerden que la hidratación, hablamos de que debemos tomar 2 litros de agua al día, pero esto se habla para un sostenimiento y un funcionamiento óptimo del cuerpo. Ahora, si usted está en una zona muy húmeda o muy cálida que le hace sudar y perder hidratación a su cuerpo, si usted practica alguna disciplina deportiva o tiene una rutina de entrenamiento, un plan de entrenamiento o rutinas de actividad física que generan sudor para su cuerpo, que generan actividad, eso también le va a generar una mayor deshidratación. Entonces, ese tipo de personas con 2 litros de agua se me quedan cortos. Ustedes, si tienen este tipo de casos, deben buscar consumir un poco más de líquido preciado como es el agua. Principalmente les recomiendo agua. Tengan en cuenta que situaciones como el consumo de sopa también trae agua, también trae líquidos. Entonces no es solo el agua, sino todos los líquidos que consumimos, pero principalmente se favorece que sea netamente consumo de agua. Recuerden también que a nivel corporal tenemos un porcentaje de grasa que ya se los expliqué, pero a nivel de vísceras también tenemos cierto nivel de grasa allí, que se llama la grasa visceral. Esta grasa visceral tiene un rango óptimo más o menos entre 1 a 9. Cuando está por encima de 9, ya empieza a ser alto, y esto está muy relacionado principalmente a mi estilo de alimentación, a qué tanto frito, a qué tanta grasa llevo a mis vísceras, y puedo ir generando una acumulación de grasa visceral. Entonces, en esta parte también hay que tener en cuenta para que encontremos equilibrio y armonía, tanto a nivel corporal como a nivel visceral. Recuerden que la grasa que está acumulada en el porcentaje de grasa general, que puede estar de manera cutánea, que puede estar de nivel general en todo nuestro cuerpo, simplemente es fuente de energía guardada y dispuesta para ser utilizada en algún momento. Por eso la mejor manera de reducir ese porcentaje de grasa es gastando, haciendo gasto energético, gasto calórico, que va a requerir de esa energía que está allí acumulada. Recuerden también que dentro de todo cuantificación o medición de un proceso de entrenamiento para saber si estoy avanzando o estoy estancado o tuve una regresión,
es importante también tener en cuenta el sistema óseo, o sea, nuestros huesos. ¿Sí? Un sistema óseo con 2.4 kilogramos hacia arriba empieza a estar en óptimas condiciones. Obviamente, entre tengamos igual que el músculo, una densidad ósea mucho más elevada, va a estar en mucha más forma o en una manera de responder óptimamente a los estímulos que se le puedan presentar. Si yo tengo un sistema óseo mucho más denso, va a ser mucho más difícil una fractura, el sufrimiento de, por ejemplo, osteoporosis, el sufrimiento de algunos problemas que puede presentar el sistema óseo. Entonces es bueno que esa densidad ósea la subamos lo más que podamos. ¿Cómo se sube? Una muy buena y correcta alimentación. Y segundo, generando impacto. Impacto, entonces no quiere decir que se me van a ir a saltar, que se me van a ir a hacer cosas de locos. No, recuerden que les estoy diciendo que todos estos datos son datos que les trato de explicarles para que vean cómo cuantificar y ver los resultados de su proceso de entrenamiento, pero que todo esto es único de acuerdo al caso de cada persona. Por eso es importante que, a pesar de que se informen y tengan claridad sobre todos estos temas, estén acompañados de un profesional del área que me les pueda explicar todas estas temáticas y las puedan enfrentar de la mejor manera. Yo creo que así quedamos con los principales datos fundamentales para la resolución de cómo saber si mi proceso de entrenamiento se está dando. Para las personas que entrenan conmigo en Casa Wellness, cuando nosotros hacemos la valoración de composición corporal, a ustedes a casa les llega una imagen así como esta. Esto es lo que nosotros le enviamos para que usted pueda ver el proceso que se está dando. Si ustedes analizan, mire que expliqué cada uno de los ítems en el orden que a ustedes les sale. Entonces, pongan mucha atención, chicos. Este video es principalmente hecho para ustedes, para que puedan entender muy bien la valoración de composición corporal que les hacemos aquí para su proceso de entrenamiento en la Casa Wellness. Para todas las personas que ven este video en YouTube, si tienen alguna duda, por favor escríbanme a mis redes sociales. Recuerden que me encuentran como Alejo Wellness. Cuando hablamos del rendimiento, también cabe aclarar que es la manera como mi cuerpo se desenvuelve a través de la fuerza que va ganando en el entrenamiento. Entonces, como un proceso de entrenamiento mínimamente para generar adaptaciones requiere aproximadamente 12 semanas, en Casa Wellness valoramos cada 12 semanas, cada 3 meses. En esa valoración hacemos todo lo que les acabé de comentar, de medir peso, el IMC o el índice de masa corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, densidad ósea, grasa visceral, hidratación y demás datos. Pero el rendimiento también lo podemos medir de una manera cuantitativa. Hay diversas maneras de cuantificar ese proceso. Una de ellas es, por ejemplo, las personas que entrenan en base al RM. El RM es la repetición máxima, o sea, cuánto es el peso máximo que puedo mover en un ejercicio. Y de acuerdo a eso ya se saca su RM y se empieza a trabajar. Vamos a trabajar al 60, al 70, al 80% del RM según el asunto. ¿Qué es lo que pasa? El RM es muy variable porque no todos los días tenemos la misma fuerza, el mismo ánimo, no nos desenvolvemos de la misma manera, no descansamos de la misma manera. Entonces es muy complejo valorar un RM y creer que el RM va a ser siempre el mismo. Casi que tendríamos que medir el RM todos los días. Entonces, ¿cómo cuantifico yo el proceso? Selecciono 4 ejercicios base, puede ser ejemplo sentadilla, plancha isométrica, dominadas y no sé, otro ejercicio X que usted pueda escoger que le guste. Usted hace la prueba, la medición, algo que pueda estandarizar, por ejemplo, cuántas sentadillas o dominadas o cuánto duro en plancha o cuántas sentadillas dominadas puedo hacer en un minuto. Y cada 3 meses usted repite la misma prueba.
Se supone que si usted está llevando un proceso de entrenamiento bien organizado, periodizado, dosificado, o sea, organizado de la mejor manera, usted tiene que mejorar su fuerza, usted tiene que mejorar su potencia, usted tiene que mejorar su resistencia, su flexibilidad y su coordinación, o sea, las 5 capacidades condicionales. Si todo esto mejora, el rendimiento de la prueba tiene que mejorar. Entonces esto también es una manera cuantitativa de mirar cómo va mi proceso de entrenamiento. No solo cuánto peso, sino también cómo estoy rindiendo. Entonces, en la primera medición, en que digamos hice sentadilla y dominada durante 1 minuto, en la primera medición hice 20 sentadillas en 1 minuto sin peso o con el mismo peso siempre, ya tienes un dato. Y me hice 20 dominadas en 1 minuto con toda. A los siguientes 3 meses, parce, si usted ganó fuerza, si usted ganó resistencia, esos números tienen que aumentar. O si usted estaba súper bien, en la mejor forma física, parce, y dejó de entrenar 2 meses de los 3 meses y vuelve y valora, en eso se vuelve a reflejar el rendimiento y puede que baje o puede que suba. Entonces, cómo rindo también determina mi proceso de entrenamiento, cómo se está llevando, si estoy mejorando, estoy estancado o estoy en retroceso o desmejorando mi forma física. Entonces, póngale atención a cada una de estas partes para que pueda tener un objetivo cada vez más claro en relación a su proceso de entrenamiento. Importante, y no antes de cerrar el video, apenas esto se empieza a poner bueno, vienen las recomendaciones y las opiniones de nuestra esencia y nuestra filosofía de entrenamiento. Todo esto es una manera cuantitativa de observar cómo va el proceso de entrenamiento, pero no es la única manera. Y ojo con el cómo tienen ustedes el diálogo interno con su propio proceso, porque es lo que va a determinar la adherencia o el retirarse del proceso de entrenamiento. La única manera de medir el proceso no es sabiendo si bajó o subió el porcentaje de grasa o porcentaje de masa muscular o el peso, no. Parce, el cómo se siente. Usted cómo fluye en la vida desde que está entrenando, desde que usted empezó a entrenar, cómo ha estado emocionalmente, cómo ha estado mentalmente, cómo le ha ido con el sueño, ha mejorado su relación con el sueño, ha mejorado la profundización del sueño. Son muchos otros temas que pueden generar bienestar a nuestra vida y que no hay una manera de medirlos, no hay una manera de decir, hey, sí, aumenté X o Y, no. En el solo hecho de cómo me siento, ahí también hay resultado. Entonces, si el ir a entrenar te genera satisfacción, te genera disfrute, te genera, enciende esa chispa del amor propio, eso es un muy buen resultado. Ponle atención que ahí también hay algo por observar. De una u otra manera, también es importante tener en cuenta el rendimiento de mi cuerpo, o sea, cómo estoy quedando de cansado al finalizar el día o no desde que empecé a entrenar, cómo me desenvuelvo en las labores cotidianas de mi trabajo, de mi casa, los que tenemos hijos con los niños, cuando tengo que cargar el mercado, cuando tengo que cargar paquetes, todo ese rendimiento, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Si usted siente, ay, es que antes iba y mercaba y las bolsas no me daban los brazos para cargar, pero ahora vea, cargo serenita y tranquila las bolsas. Eso es un resultado también óptimo en el entrenamiento. No menos importante y muy relevante, parce, el blue jean que tiene guardado por allá hace 6 meses, 1 año, 2 años, que volvió y le sirvió. Eso es un resultado también. Entonces, lo que yo quiero que vean es que la única manera de medir el proceso de entrenamiento no es Alejo, rebajé 5 kilos. No es la única manera de medir el proceso de entrenamiento. Entonces, prohibido centrar su proceso de entrenamiento solo en los números.
vaya hacia adentro, cierre los ojitos, pregúntese a usted mismo, pregúntese a usted misma, usted cómo se siente, usted cómo va, cómo funciona, cómo ha ido su cuerpo desenvolviéndose, se está enfermando menos, o empiece a analizar todas esas cosas que son los verdaderos beneficios que nos regala la actividad física y el entrenamiento enfocado hacia la salud. Entonces recuerden que nuestro proceso de entrenamiento es un entrenamiento wellness, un entrenamiento que busca compartirte el bienestar, felicidad y una buena forma física. Pero yo prefiero que se centren en buscar bienestar y felicidad que la buena forma física. Si usted hace estos dos bien, esto llega, no se preocupe por eso. Y si de pronto usted no le importa o no, Alejo, es que yo quiero rebajar, yo me quiero ver bien mami Ricky, yo quiero verme bien mamado, Alejo, ¿cuál es la vaina con tu felicidad? ¿O cierto? Está bien. Ya hay un proceso claro en cuál es su objetivo, aclare esos objetivos de la mejor manera y enfréntelos de una manera óptima para que de una manera u otra pueda ver el reflejo de lo que usted está buscando. Sin embargo, los invito a ver todo lo que hacemos en nuestra vida de una manera holística, de una manera integral, de una manera wellness. Entonces, espero que toda esta información realmente ayude a clarificar cómo medir mi proceso de entrenamiento, cómo saber si estoy progresando o no en el entrenamiento. Tratar de enfocar el proceso no solo en la medición de los números, sino también que es una manera cuantitativa, sino también en una manera cualitativa, en el cómo me siento, en el cómo opino, en el cómo me veo, en el cómo me ven, ser muy consciente de toda esa parte. Recuerden que toda esta información es con el deseo interno de poder educarnos y educarme para que podamos enfrentar de la mejor manera todos nuestros planes de entrenamiento y todos nuestros objetivos de entrenamiento, y que realmente tengamos argumentos para estar adheridos, motivados y conscientes de cómo estoy llevando el proceso. Recuerda que si deseas ser acompañado en un proceso de entrenamiento, es sino que me escribas a mis redes sociales, me encuentras como Alejo Wellness, y recuerdas que estás en el mejor canal de YouTube para convertir tu gym en casa, para que tu casa sea el mejor gimnasio y te puedas desenvolver desde el mejor espacio, desde la serenidad de tu casa, desde la privacidad de tu espacio, y conviertas ese espacio en el mejor lugar de entrenamiento. Hasta un próximo video. Recuerda darle like a este video, activar la campanita, compartir con todas las personas a las que podría interesarle este tema, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.